Hola, buenas. Hacía mucho tiempo que no subía un vídeo. De hecho, el primer vídeo que subí fue hace unos 10 meses, en el cual hablaba sobre la tendencia suicida, ¿no? Sobre la legitimidad del suicidio. Os lo recomiendo, es un vídeo interesante, nada, es una simple opinión, no tiene absolutamente nada más allá. Está en el canal, si queréis verlo, adelante, dura unos 12 minutos, 10 o 12 minutos creo que duraba. El vídeo del que voy a tratar hoy es sobre la libertad y el hecho de que haya estado tanto tiempo sin subir ningún vídeo, a pesar de que en su día mi idea era subir vídeo cada 2 por 3 sobre temas que me interesasen y al fin y al cabo dar mi opinión, ha sido por el hecho de que no he tenido prácticamente tiempo, ¿no? No he tenido tiempo ni para grabar, ni para publicar, ni para absolutamente nada. Ahora esta semana voy a publicar un artículo, una columna acerca precisamente de esto, de la libertad, que es el tema que voy a tratar en el vídeo, como un poco de, pues bueno, de ampliación del texto, ¿no? De la columna. Vale, lo primero que tenemos que entender es que la libertad como tal no existe. ¿Vale? Es un concepto totalmente utópico, es un concepto que no es real y que no lo va a ser nunca. Y ahora luego veremos el porqué. Sí que es cierto que podemos hablar de libertad con un anexo, ¿vale? Pero hablar de libertad como tal, como un concepto puro y real, no se puede, porque no es existente. Benjamin Constant dijo en su día que la libertad moderna no tiene nada que ver con la libertad antigua por el hecho de que la sociedad moderna es de una complejidad, una riqueza y una densidad demográfica muy superior a las previas, ¿no? De hecho, durante siglos el término libertad se entendía o fue definido como la capacidad humana para poder asociarse, expresarse y tener iniciativa, al margen totalmente de cualquier tipo de opresión de quien estuviera al mando. Estamos hablando de cargos políticos, ¿vale? Evidentemente del opresor como tal, ¿no? Del político, del dictador, como digo, del opresor. Que al fin y al cabo lo que pretendía era impedir que las personas pudieran hacer y deshacer a su merced, a su propia voluntad, perdón. Bien, esto es un concepto, como digo, que podemos abarcar teniendo en cuenta el anexo eh, libertad social. Vamos a anexarlo con la palabra social, ¿vale? Podemos hablar de libertad en una sociedad cuando hablamos de libertad social. No podemos hablar de libertad como tal en una sociedad porque no existe, ¿vale? De hecho, últimamente estoy leyendo este libro, ¿vale? De John Stuart Mill. Se titula Sobre la libertad y, bueno, trata un poco... Es un libro interesante, no dice mucho, ¿vale? No es una cosa que te abra la mente o que te abra los ojos y demás y que te haga entender qué es la libertad o qué no, pero sí que te pone un poco en contexto y te explica el falso precepto de libertad que ha existido durante siglos, ¿no? De hecho, hay un concepto muy interesante dentro del libro, que es cuando él habla precisamente de esto que decía yo ahora, de libertad social, ¿no? Y digamos, el concepto más destacable que él define es la de la tiranía de la mayoría. ¿A qué se refiere con esto? Durante siglos se ha velado y se ha luchado contra el tirano, ¿no? El pueblo ha luchado contra el tirano por intentar adquirir una libertad personal, una libertad social, una libertad que al fin y al cabo permitiera que el pueblo pudiera hacer y deshacer y pudiera tener unas leyes, unas normas que el propio pueblo decidiera, ¿no? Que la mayoría decidiera. Por eso se llama tiranía de la mayoría. Porque al final el pueblo es el que más perjudica al pueblo, ¿vale? Más que un tirano, más que un político, más que un colectivo. Es que es el propio pueblo el que más puede destruir al pueblo y el que más puede perjudicar al pueblo. Y es que el hecho de que la mayoría decida algo no significa que sea lo correcto o que sea lo más favorable o que no, simplemente es que hay una mayoría que ha decidido X y hay una minoría que no la ha decidido y que se la tiene que comer. Y en muchos casos quizá no les perjudica, simplemente están disconformes, pero hay otros casos en los que les perjudica directamente a esa minoría, a ese I, ¿no? Por eso habla de, como digo, de tiranía de la mayoría, porque es el propio pueblo en su mayoría decidiendo democráticamente quien más puede perjudicar al pueblo. Y es que es un perjuicio tan, digamos, tan solapado en la sociedad, tan solapado en ese contexto, en esa situación, en ese estado político, que es muy difícil librarse de él. El hecho de que la mayoría decida algo implica que por norma general, ya no por norma social o por norma política, sino por norma moral se tiene que acatar, ¿vale? Con lo cual no estamos hablando de una libertad real, estamos hablando de una libertad social y la libertad de la mayoría, que no es una libertad, ¿vale? Es absurdo hablar de esto, ¿vale? Porque estamos, como digo, hablando de libertad con un anexo, ¿vale? Del mismo modo que se puede hablar de libertad democrática, de libertad política, de libertad económica, libertad financiera. Podemos hablar de muchísimos tipos de libertad y sí que son válidos en cuanto a que te otorgan algo, en cuanto a que tienen una definición que realmente es válida. Pero lo que entendemos por libertad como tal, a nivel filosófico, a nivel, digamos, a nivel de raíz, ¿vale? El término libertad
no se puede abarcar, ¿vale? Es imposible porque no es existente. Nosotros creemos, o podemos creer, que un ser humano que esté al margen de la sociedad, que tiene lo que quiere, cuando quiere, de la forma que quiere, es una persona libre. Pero no es así, porque nadie tiene lo que quiere cuando quiere y de la forma que tiene. ¿Y por qué no? Por una cosa muy sencilla, que es el sustrato biológico, es decir, es la losa humana, es el resquicio que nos ha dejado una herencia genética, ¿vale? Nosotros no podemos decidir nuestros gustos, nosotros no podemos decidir si un sonido es agradable o desagradable para nuestro oído, es nuestra propia genética la que lo ha decidido. Es decir, que al fin y al cabo siempre, absolutamente todo el mundo, estamos todos condicionados por nuestra propia genética, estamos condicionados por nuestras no decisiones, ¿de acuerdo? Con lo cual no podemos hablar de libertad. Es tan sencillo como esto, es tan sencillo como entender esto, ¿vale? Y es muy importante entender que más que hablar de libertad por o libertad de, podríamos hablar de ilusión de o ilusión por, ¿vale? No hablemos de libertad, hablemos de ilusión. Podemos tener la ilusión de hacer algo o de producir algo, de la típica línea de decisión, acción, logro, ¿vale? Y podemos seguir esta línea para intentar lograr un objetivo. Pero no nos va a dar una libertad, simplemente vamos porque, como digo, estamos limitados por nuestra genética y no es un concepto alarmante, no es algo de lo que haya que tener miedo, ni mucho menos, es decir, es algo natural, es algo implícito, intrínseco en el ser humano y ya está, y hay que aceptarlo y no tiene más vuelta de tuerca, ¿vale? Como digo, podemos hablar de posibilidad, podemos hablar de causa, de decisión, de acción, de logro. Estos conceptos no van ligados entre sí, ¿vale? Eso es otra falsa percepción que se tiene, es decir, el hecho de creer que para lograr algo hay que seguir la línea de decisión, acción, logro, cuando no es así. A veces para lograr algo no tienes que hacer absolutamente nada, te viene solo, del mismo modo que puedes decidir hacer algo y finalmente no hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces no... Como digo, son conceptos que sí, que se pueden ir ligando, se pueden ir abarcando para lograr un fin, pero que no son necesarios tampoco en ningún caso para alcanzar dicho fin, ¿vale? Entonces, como digo, es muy sencillo. Se ha tenido una idea muy errónea sobre qué es la libertad. Y es que no existe, ni va a existir en la vida porque estamos condicionados por la losa humana. Es así de simple. Hace años, cuando, en fin, yo ya escribí algo al respecto, que ni lo publiqué, ni siquiera sé realmente dónde está. Imagino que estará en alguno de los pergaminos estos de aquí atrás, o estará en alguna carpeta, no tengo ni idea, o colgado aquí en la pared de loco, no lo sé. Pero bueno, la verdad es que me da igual. Escribí sobre esto precisamente y una alternativa un poco estúpida, un poco no, muy estúpida, que di era el hecho de que el ser humano tuviera la capacidad de modificar genéticamente, ¿no? Del hecho de coger el sustrato humano y modificarlo a nuestro antojo. Y es que al final, aunque pudiéramos hacer eso, aunque pudiéramos decidir qué es apto o qué no es apto para nuestro oído, no seríamos libres, o qué comida nos gusta o qué comida no nos gusta. Aunque pudiéramos modificar cualquiera de estas cosas, o nuestros gustos musicales, o lo que fuera, da igual lo que fuera, cualquier tipo de sentimiento, no seríamos libres. Por el hecho de que estaríamos condicionados por este tratamiento, por esta modificación, ¿vale? Cualquier cosa que hagas intentando buscar la libertad te la está impidiendo, ¿vale? Por el hecho de que la libertad tendría que llegar sola, de forma natural, y no existe en la naturaleza, con lo cual es imposible buscarla. No se puede crear una libertad artificial, no se puede lograr la libertad de manera artificial, ni de absolutamente ninguna forma, ¿vale? Y no tiene más, es que es tan sencillo como esto, es que se le intenta dar mucha filosofía a qué es la libertad, y a qué es esto y a qué es lo otro, y sinceramente, y esto es una opinión totalmente propia, habrá mucha gente que no esté de acuerdo, pero desde mi punto de vista la filosofía no sirve para absolutamente nada. Es decir, hablemos de racionalismo, hablemos de racionalidad, de realidad, pero dejemos la filosofía a un lado, dejemos la filosofía para la gente que quiere escribir una utopía, y ya está, o una distopía incluso, pero no intentemos coger la filosofía, traerla a la realidad y pretender que se haga realidad, porque no, ¿vale? Porque la realidad es natural y la naturaleza es la que es. Y en la naturaleza no hay filosofía, hay matemática, hay psicología, hay física, hay de todo, menos filosofía. ¿De acuerdo? Podemos utilizar la filosofía para adquirir unos valores, para de alguna forma generar o crear nuestra propia moralidad, nuestra propia ética, nuestras propias decisiones y ya está. Y no nos sirve para absolutamente nada. A nivel real, a nivel de entendimiento, no sirve para nada. Y como digo, no vale la pena seguir dándole vueltas al tema, porque como digo, es una cuestión natural, es una cuestión genética y biológica, y no se puede alterar. Y aunque se pudiera alterar, volvemos a lo mismo, seguiríamos sin tener libertad, por el hecho de que estaríamos condicionando nuestra libertad con un factor previo, que sería una modificación. ¿De acuerdo? Nada más, realmente es un vídeo muy sencillo, es un vídeo corto porque no hay más, es que no hay más donde hurgar. Como digo, os recomiendo el libro de John Stuart Mill, ¿vale? Sobre la libertad.
os lo queréis leer bien, hay algún que otro concepto interesante, es sobre todo a nivel histórico, ¿de acuerdo? Un poco de filosofía, pero como digo, no nos aporta absolutamente nada más, ¿vale? No nos va a hacer pensar otra cosa, ni nos va a dar una realidad alternativa, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Y nada, eso es todo. Estoy pensando en eso, en seguir grabando vídeos. De hecho, igual ahora corto este y ahora mismo me pongo a grabar otro vídeo sobre algo que sí que se le pueda dar un par de vueltas más, pero nada más. Eso es todo. Muchas gracias por ver el vídeo y como digo, tenéis un vídeo de eso de hace 10 meses o un año ahora, a lo mejor, no me acuerdo, que habla sobre la legitimidad del suicidio. Es una opinión también, igual que esto, ¿eh? O sea, yo no tengo la verdad absoluta y siempre digo lo mismo. Cada cual es libre de pensar lo que quiera. Nada más, gracias por ver el vídeo y si queréis pasaros y veis el otro. Gracias.